Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Giancarlos Moreno, estudio en el SENA y estoy en la ficha 272-1278 de animación digital. Un placer. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema llamativo, Colombia, nuestro país. En este dato vamos a poder ver las cuestiones de cuánto hemos mejorado en cuanto a servicios, datos y en población en los años que han pasado. Voy a hablar sobre esto gracias a que el DANE realizó un censo en el 2018 y nos dio unos datos muy interesantes. Entonces, en esta oportunidad vamos a poder responder esta pregunta: ¿cuántos somos? ¿Dónde estamos? ¿Y cómo vivimos? Para empezar, vamos a ver cuántos somos. Según el DANE nos explica que 43.835.324 personas fueron censadas en sus hogares, o sea, casa propia. De eso tenemos que sumar que 329.093 personas fueron censadas en su alojamiento, quiere decir que estaban en arriendo. Y de esa cantidad tenemos que sumar 4.094.077 personas que fueron omitidas, no estaban en casa o no pudieron ser realizadas en el censo. Eso quiere decir que es un aproximado. Entonces, para hacer un total de 48.258.494 personas. Somos bastantes. De esa cantidad, y felicidades chicas, el 51.2% son mujeres y 48.8% son hombres. De esa cantidad, el promedio de edad en el que estamos es de entre los 15 años hasta los 64 años. Hemos envejecido un poco. En el caso de esa cantidad de personas y la edad, el DANE nos explica que el 95.7% de los hombres y el 97.7% de las mujeres sabe leer o escribir. Es un aumento, pero no es tan alto en comparación al 2005, que en ese caso fueron 95.1% de los hombres y el 96.4% de las mujeres que sabía leer y escribir. Eso nos explica que hubo un aumento del 2005 al 2018, 13 años, del 0,6% de hombres y el 1,3% en mujeres. Ahora, vamos a hablar de dónde estamos. ¿Qué explica esa situación? Quiere explicar que en todo Colombia, ¿cómo estamos ubicados? Según el DANE, el 77.1% de los colombianos vivimos en ciudades y municipios. Por ejemplo, en el que tal vez tú estés viviendo. Por ejemplo, en ciudades grandes como Cali o Bogotá, o en ciudades más pequeñas, en ciudades o municipios más pequeños como Roldanillo o Buenaventura. 7.1% de esos centros de población viven allí la mayoría de estas personas, el 7.1%, son corregimientos o algo como corregimientos. El 15.8% es rural o dispersos. Eso quiere decir que muchas personas viven en veredas. Esa cantidad de personas, viven en veredas. Entonces, según el DANE, ¿cuáles son los departamentos en los que más colombianos hay por el promedio de edad? 15-64 años. Según el DANE, estos son Amazonas, Putumayo, Guainía, Vichada, Guaviare y Arauca. Estos 6 departamentos son en los que estamos ubicados la mayoría de los colombianos. Y además de eso, el DANE también analizó otro punto más. De los 48.258.494 personas aproximadamente censadas, 96.6% nacimos en Colombia, un poco obvio. El 2.2% nacieron en otro país. Nacieron en otro país y vinieron a vivir en Colombia. Y hay un 1.2% que no hay información. En español, pues
No se tienen datos sobre la persona de dónde nació. Ahora hablaremos de cómo vivimos. Esto nos quiere explicar qué posibilidades de que podamos o tengamos acceso a los servicios comunes. Electricidad, por ejemplo, electricidad, agua y los servicios de recolección de basura y gas natural. Según el DANE, o nos explica el DANE, 14.243.223 hogares fueron censados, en el cual salieron 13.480.729 viviendas, resumido, casa propia, también fueron censadas. Estos hogares se dio cuenta o analizamos que el 96.3% contaban con energía eléctrica, el 86.4% contaban con acueducto, 76.6% contaban con un servicio de alcantarillado, 86.8% con servicio de gas natural, el 81.6% se benefician del servicio de recolección de basuras y el 43.4% del servicio internet. De los hogares censados, Lane se dio cuenta de unos datos muy importantes. El 18.5% son una persona sola o una persona independiente. El 21.7% viven dos personas. 23.2% 3. 19.5% 4 y 16.8% 5 o más. Esto da a entender que cada vez se está aumentando la cuestión de las personas vivir solas. De todos los hogares censados y la recopilación de datos sobre los hogares se dio un certificado o un certamen de que el 59.3% son hombres dueños de casa y el 40.7% son las mujeres las dueñas de la casa. Esto para resumir cómo vivimos. ¿Qué podremos concluir? En Colombia ha aumentado los beneficios, pero ha sido un proceso un poco lento. Por ejemplo, en el caso de la alfabetización, da mucho en qué pensar que en 13 años que han pasado, solo el 0,1% en el caso de los hombres haya aumentado en el beneficio de saber leer o escribir. Y también nos damos cuenta como por cosas como por ejemplo el orden público, la negativa a la manutención, o en el caso de las mujeres querer independizarse o debido a la falta laboral que hace imposible poder formar relaciones debido a que no hay dinero para costearlas, ha hecho un aumento en que las mujeres sean amas de casa. ¿Por qué hablamos de esto? Sencillo, porque en el 2005 era el 70% de hombres contra el 29, o sea, contra el 30 o 29% de las mujeres que eran amas de casa. Ahora la mujer ama de casa ha aumentado a un 40.7%. Para poder resumir, Colombia es un hermoso país y tiene posibilidad de mejorar. Simplemente es saber en qué estamos fallando, poder corregir y ojalá dentro de unos 13 años más adelante podamos ver que las estadísticas nos muestren que las cosas han aumentado a mejor.